hay preocupación en la familia Monzón, porque Javier López Zavala, uno de los hombres de mayor confianza del exgobernador de Puebla, Mario Marín, y que se le considera muy cercano al hoy senador Alejandro Armenta, virtual candidato de Morena a la gubernatura, pues este señor acusado del feminicidio de Cecilia Monzón podría ser liberado tras interponer el recurso de amparo. Y nosotros nos vamos a la siguiente entrevista con Elena Monzón, quien está hoy aquí con nosotros, abogada, impulsora de la ley Monzón y hermana de Cecilia. Bienvenida, Elena, buenas tardes. Hola, buenas tardes y nada, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo va el caso legal, Elena? Hemos visto estas noticias, hemos visto con preocupación que esto está aconteciendo ya. ¿Cómo va la información al respecto? Sí, bueno, pues lo más inmediato es precisamente esto que estabais comentando sobre el amparo, un amparo que se postuló pues ya por ahí del mes de junio, julio, y que en un primer momento se denegó, pero bueno, ahora esta semana justo, ¿no? En revisión, ese tribunal de circuito consideró que pues tenía razón Javier N. y que por tanto teníamos que reponer parte del procedimiento, es decir, viajar en el tiempo a un momento previo a la audiencia intermedia, y, por tanto, celebrar una audiencia específica en donde se discutiría la liberación, posible liberación de Javier N., ¿no? Es una audiencia de sobreseimiento parcial, se llama, y, por lo tanto, pues con el único objeto de determinar si esta persona quedaba en libertad y por lo tanto, si el caso caía, ¿no? En ese sentido. Así que con máxima preocupación y sobre todo con unos tiempos muy cortos, porque el Tribunal de Circuito le dio al juzgado pues de control tan solo 3 días para celebrar esta audiencia con carácter urgente. Finalmente la celebramos el día de ayer, ya no sé en qué día estoy porque tengo diferencias horarias, pero bueno, el día de ayer, 7 de marzo, ¿vale? Y el resultado ha sido finalmente una desestimación, ¿no? Pero bueno, una desestimación que nos posiciona realmente en una situación compleja, ¿no? Compleja, primero, porque hemos vuelto a vivir una revictimización procesal, ¿no? Celebrar una audiencia de esta naturaleza en ese plazo y además jugándonos tantísimo como nos estamos jugando, porque era la liberación de este señor, nos posiciona, obviamente, a mí y a mi familia en una incertidumbre total y además inmerecida, tengo que decirlo, porque este tribunal tardó nada más y nada menos que, pues eso, 8 meses, 9 meses en resolver esta revisión, ¿no? Y luego, por otro lado, ya es lo que estábamos discutiendo en sí, ¿no? Que se va a plantear ese sobreseimiento sobre la base de absolutamente nada. La jueza de control, doña Miriam Huerta Lechuga, finalmente termina diciendo que no admite esa solicitud. ¿Pero por qué? ¿No? Lo justifica durante pues un buen rato, ¿no? De hecho, fue una resolución, yo creo, muy motivada, muy explicada, etcétera. Y yo creo que ahí incluso he exagerado, si me preguntáis a mí, pero entiendo que estaba intentando pues, resolver todos los puntos que habían quedado abiertos y muy detallada, por lo tanto, en donde les termina diciendo que no, porque básicamente carecen de todo tipo de causas que pudieran existir para solicitar esa liberación, ¿no? Y entonces, ¿qué vemos, no? Uno, una intentona de valerse de formalismos, de este abuso procesal que yo he venido denunciando a lo largo del procedimiento, que para mí es pura temeridad procesal, que si en México existieran, yo ejerzo en España, pues si existieran el mismo tipo de sanciones procesales, ya os digo que no se atreverían a hacer estos alegatos formales que realmente no tienen trascendencia porque, uno, no impactan en el derecho del defendido a precisamente pues ocuparse de su defensa y, dos, como es en este caso el sobreseimiento, pues se basan en absolutamente nada, porque ni cambian el relato fáctico ni tampoco aportan elementos probatorios que pudieran dar lugar a una duda realmente razonable respecto a la imputación de fiscalía, ¿no? Que hubiera sido al menos lo que tendrían que haber explicado. Como digo, totalmente formales, se dedicaron a hablar de un párrafo del escrito de acusación y un escrito de acusación que además era del mes de abril, es decir, que ni siquiera estaban impugnando, o sea, digamos que todos los defectos procesales, pero es que encima, como digo, sin ningún tipo de base fáctica ni probatoria para las alegaciones, ¿no? Por tanto, cuando algo carece de tantas cosas y es sencillamente la utilización de un recurso procesal
porque les da la gana, porque pueden usarlo, para mí es una utilización abusiva del derecho, una utilización abusiva e injustificada del derecho que merece reproche, pero que por algún motivo este tribunal de circuito ha considerado que va por encima del derecho a las víctimas y nos manda a esa reposición y nos manda no solamente al desgaste de preparar esta audiencia de 24 horas, sino a vivir en la incertidumbre real, incertidumbre que he tenido pues en los últimos 3 días de si este señor se va a ir por la puerta, cuando existen para mí y para Fiscalía más que sobrados elementos probatorios para buscar una convicción máxima por el feminicidio, ¿no? Entonces, estamos ahora mismo a expensas de ese mismo tribunal de circuito, que ya digo, mi confianza ahora mismo en ese tribunal de circuito que decide revictimizarme, que decide revictimizar a mi familia, que decide poner toda esta causa en tela de juicio, pues es bastante tibia, ¿no? O sea, ¿cómo puedo tener yo confianza en que ese mismo tribunal, que ahora mismo está en manos de ese tribunal de circuito, por tanto, federal, tiene esa responsabilidad ahora mismo de fallar ¿respecto a qué? Respecto a los amparos que se han planteado también frente al auto de apertura de juicio oral. Es decir, nosotros ya hemos llegado a ese punto de pasar la etapa intermedia, donde se han, por cierto, aprobado todos los elementos prácticamente probatorios que se han ofrecido por parte de Fiscalía, que además ni han sido impugnados por la otra parte, porque la otra parte, su caso no va de probar la inocencia de Javier N. ni de ninguno de los defendidos, su caso va a jugar a que en algún momento Fiscalía va a cometer un error grave. De eso va su caso. No va de probar la inocencia, ni mucho menos de ofrecer elementos probatorios que pudieran conducir a dudar respecto a las imputaciones en cuanto a si son estas personas o las otras. No, para nada. Ningún elemento probatorio ha sido debidamente impugnado, ni mucho menos cuestionado, y por lo tanto, como digo, buscan el amparo basándose en formalismos y el abuso procesal que ya he denunciado antes, ¿no? Y estamos a expensas de que ese tribunal del mismo, como digo, que se pronuncie ahora mismo de las revisiones, es decir, ya se les ha dicho que no corresponde, pero bueno, nuevamente vamos a revisión con este tribunal de circuito y a ver qué nos cuentan, ¿no? Y con la gravedad de que hemos perdido en un caso 8 meses, en el caso del delito de violencia familiar, porque mi hermana ya había llevado ese procedimiento, ¿no? Era precisamente la causa que tenía a nivel penal contra Javier N. Y respecto a también el feminicidio. Entonces estamos ahí a la expensa esperando y van pasando los meses. Ahora mismo 9 meses desde que terminamos la etapa intermedia en violencia familiar, 6, casi 7 meses respecto a la etapa intermedia de feminicidio, ¿no? Y entonces como que lo dejan correr y luego nos quieren sorprender y absolutamente, para mí, desprecio a las garantías procesales de las víctimas. Así es. Y bueno, estamos hablando del caso de Cecilia Monzón, quien fue una abogada y activista que defendía casos de violencia contra las mujeres, contra las familias víctimas de abuso y resolución de custodia de hijos. Ella fue asesinada el 21 de mayo del 2022. Repetíamos de este personaje cercano al ex gobernador de Puebla. ¿Usted considera, Elena, que hay motivos políticos para retrasar y para darle bastante oportunidad a liberarse al presunto responsable? Bueno, a ver, vamos a ver. Motivos políticos, motivos del poder político para hacerlo, la verdad es que no me atrevería a pronunciarme. A mí no me han dado de momento signos de que haya ese tipo de apertura, pero también es verdad que este señor sí lo ha intentado, de eso sí tengo, digamos, conocimiento personal, que este señor sí ha intentado picar las puertas, él, su familia, sus amigos, y que ha intentado picar todas las puertas, y vamos, lo sé yo, y ya le aviso yo, que lo sabe hasta el celador, el funcionario de prisiones que está por ahí, porque lo va diciendo a todas partes, quién le debe favores, quién no le debe favores, ¿no? Entonces, francamente, que lo intente, seguro, que lo está intentando, seguro, que lo ha intentado desde el día número 1, que el en prisión, también, ¿no? Y ojalá pues nadie de esos poderes esté tentado a aceptarlo, ¿no? Porque yo creo que hemos demostrado, si algo hemos acreditado, es que mi hermana pues tejió unas redes muy fuertes y no solamente es que tejiera redes muy fuertes, sino que pertenecía realmente a una causa que es el feminismo. Hoy, precisamente el Día Internacional de la Mujer, es un día en donde pues realmente ella era partícipe de todas las luchas como abogada, como política, como activista. Así que no quisiera yo no encontrarme en esa situación en la cual pues tuviéramos que reivindicar más allá de los tribunales locales, ¿no? Pero ya he dicho también
que este caso, desafortunadamente, este caso es un caso que fácilmente puede acabar en un tribunal internacional, ¿no? Yo, la verdad es que no quisiera tener que recurrir a eso. Me gustaría pensar que existe todavía una oportunidad de justicia a nivel local en el estado de Puebla. Y ahí es lo que estamos intentando conseguir, ¿no? Y por lo tanto, yo también creo que ya he sabido también públicamente que he puesto una especie de calendario por ahí. Para mí, a partir de los 2 años de espera, y sobre todo de esperas injustificadas y provenientes de dilaciones y temeridad procesal, pues realmente lo único que me queda es buscar esa justicia internacional por violación de los tratados, y una medida que mi hermana, como digo, había denunciado oportuna y correctamente la violencia familiar que había sido víctima de este señor, ¿no? Claro. A partir de todo este movimiento del asesinato de su hermana, pues surge esta organización civil y sobre todo cómo las mujeres nos vamos uniendo en torno a causas y vamos avanzando. Y bueno, a partir de ahí, la ley Monzón. ¿Nos puede describir un poco para quienes no estén enterados de qué va, de qué trata y en dónde estamos? Absolutamente. Bueno, realmente, como decimos, ¿no? Yo en mayo de 2022 pues me encontré con esta realidad que era pues el feminicidio de mi hermana, y no solo el feminicidio de mi hermana, sino el hecho de que mi sobrino menor, un niño de 4 años, se había quedado en orfandad por feminicidio. Claro, al principio teníamos la incertidumbre, lógicamente, de quién podía haber tramado este atentado, pero siempre desde el minuto 1, debido a pues cómo tenía mi hermana estructurada su vida, siempre había sido pues mi sobrino y mi hermana el núcleo familiar, ¿no? El núcleo familiar principal, y era mi hermana quien lógicamente tenía el cuidado, y lo tenía además de forma pues exclusiva, ¿no? De hecho, uno de los temas que tenía con Javier N. era precisamente la pensión alimenticia, que se discutía pues en favor de mi sobrino, porque había habido un abandono emocional y económico respecto a mi sobrino. Entonces, en ese panorama, desde que nosotros, yo y mi familia, por la familia materna de Cecilia Monzón, aterrizamos allí, teníamos muy claro que mi sobrino, pues los cuidados, digamos, afectivos, psicológicos, y desde luego su educación y todo lo demás, nos correspondía pues asumirlo a nosotros, entre otras cosas, porque somos quienes hemos demostrado el afecto, los cuidados, el cariño y la capacidad de hacerlo, ¿no? Y por lo tanto, desde el minuto 1 lo tuvimos muy claro. Luego, claro, a posteriori, pues llegó el descubrimiento de que quien había sido autor intelectual, y yo lo considero así, autor intelectual del feminicidio de mi hermana, no era ningún otro que Javier N., ¿no? Y este señor Javier N., pues realmente, como digo, sin realmente capacidad afectiva respecto a mi sobrino, sin haberlo demostrado nunca, ningún tipo de convivencia real con mi sobrino, pues de pronto, como estaba la ley, resulta que tenía plenos derechos de patria potestad respecto a mi sobrino, incluso después de su vinculación a proceso, lo cual pues consideré que contravenía los convenios internacionales de los que es parte México es parte de esos convenios, y uno de ellos es precisamente en relación con los derechos de las y los niños, ¿no? Y bueno, ello en conjunto con todo lo que son derechos, evidentemente, de protección frente a violencia machista, violencia de género, y por lo tanto todo este conjunto de normativa internacional resultaba de aplicación, y la normativa local era la que tenía que actualizarse, ¿no? ¿Por qué? Porque la normativa local jamás tuvo en cuenta ningún supuesto de excepción respecto a esto, ¿no? Es decir, si la madre fallecía, daba igual el por qué en el estado de Puebla, daba igual, sencillamente el padre ejercía estos derechos plenamente. Daba lugar a situaciones en las cuales, pues en el caso de mi sobrino no, porque nosotros tuvimos la custodia desde que llegamos, ¿no? Aseguramos la custodia, etcétera, muy rápido, pero en muchos casos, y según tuve y he tenido conocimiento a lo largo de los años, en muchos casos resultaba que niños menores que incluso habían podido llegar a ver el acto trágico del feminicidio de sus madres, pues terminaban sujetos a la patria potestad del padre o de la familia paterna, sencillamente por el automatismo, ¿no? La ley era automática. Muere la madre, se quedan con el padre es encarcelado, pues se quedan con la familia del padre, así de lamentable, ¿no? Y eso nos llevaba a situaciones de forzada convivencia de los niños, forzada convivencia, y ahora una revictimización también bastante grave, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchos casos, ¿qué ocurre? Que se le culpaba a la madre incluso del feminicidio, ¿no? Y estos niños con el impacto emocional y todo lo que comporta el estar expuestos a ese tipo de violencia, pues realmente no tenían oportunidad de sanar, ¿no? Y por tanto, el interés superior de los niños
salió allí en la discusión y pues he tenido la oportunidad de discutirlo con la diputada Mónica Silva en su día, ya en junio de 2022, pues realmente surgió un poco la idea de poner una normativa parecida a la que yo conocía y que conocemos de otros países, pues Argentina, digamos en otros países como España y además ahora con algunos dictámenes de incluso organismos internacionales, ¿no? Entonces, lo que estábamos buscando era realmente promover el interés superior de las y los niños en supuestos de feminicidio, tentativa de feminicidio, y la verdad es que al final nos costó un poco. La primera ley Monzón, que fue la del Estado de Puebla, nos costó un poco, estuvimos ahí 8 meses entre idas y venidas, pero se construyó de una forma pues colectiva, hubo aportaciones de parte de otros partidos y al final se quedó un conjunto, yo creo, bastante orgánico que comporta, como digo, que en el caso de feminicidio, en el momento de vinculación a proceso del padre, pues este pierda los derechos de patria potestad, ¿no? Es una suspensión que luego puede comportar la pérdida total en caso de condena. ¿Para qué? Pues para preservar el derecho de las y los niños de desarrollarse, de que su interés superior pues realmente prevalezca, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que este modelo ya es de aplicación desde el año pasado porque fue aprobado en el Estado de Puebla en el año 2023, justo con motivo del 8 de marzo, hace un año que está plenamente vigente y publicada, evidentemente, y es de aplicación, y conozco casos en los que ha sido aplicado, y luego pues ha sido replicada en diferentes estados, ¿no? Ya tenemos ahora mismo 9 estados que se han acogido a esta forma, ¿no? Entre ellos están pues diferentes congresos, Estado de México, por ejemplo, Ciudad de México, ya están también por ahí. Y luego, pues esperando otros 21 congresos. Realmente solo nos quedan 2 estados que está ahí pendiente de presentación del proyecto, pero bueno, estamos ahí esperando. Hay congresos que cuestan más, hay congresos que están, por ejemplo, pongo un ejemplo en Guanajuato. Guanajuato es un estado que incluso he ido yo personalmente a hablar de esta normativa y no conseguimos que se mueva mucho, de una forma que no puedo ver, no consigo leer bien lo que sucede ahí. Pero bueno, la idea es que en los 9 estados, 9 congresos que se ha aprobado, ha sido por unanimidad, ¿no? Y con el objetivo de preservar el interés superior de las y los niños. Gracias, Elena. Gracias por esta explicación. Y hay que saber también que faltan 8 estados para que sea una ley general en todo el país, para que se pueda avanzar. Sí, perdón. Faltan 21 de aprobar y 22 de presentar. Es decir, está aprobada en 9 estados. Está aprobado en 9 y para que sea ley general se necesitan 17 para que ya sea una ley, aunque vayan aprobando después. Correcto, por eso digo, que nos falta, estamos... Empujar. Exacto. Y bueno, gracias por esta aportación, gracias por esto. Estaremos muy atentos a esto, estaremos muy atentos del seguimiento del caso de Cecilia Monzón. Gracias por su contacto desde muy lejos. Hasta luego, gracias.